Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los problemas que suelen aparecer en los deportistas son los dolores articulares. Vamos a ver remedios naturales para ese dolor articular. Los dolores articulares, especialmente por rodilla, cadera, codo, a veces suelen ser muy frecuentes en el caso de los deportistas. Bueno, problemas igual también con los hombros. Todo depende un poco del tipo de ejercicio físico que se realice, ¿no? A veces esos dolores pueden aparecer también por un exceso de uso o por, vamos a decir, malas prácticas a la hora de realizar ejercicio físico, es decir, por movimientos repetitivos mal ejecutados que pueden provocar un daño o un dolor articular. Vamos a olvidarnos de esas causas, vamos a pensar que realizamos nuestros ejercicios perfectamente. ¿Qué otros factores influyen en ese dolor articular? Uno sería la inflamación, que sería algo muy importante a tener en cuenta. Uno de los factores clave que hacen aumentar la inflamación es el exceso de peso. El exceso de peso en los deportistas podríamos decir que es algo que es poco frecuente. Bueno, relativamente, depende del tipo de deportistas que estemos hablando. En deportistas amateurs o, por ejemplo, en deportistas principiantes, podríamos decir que ese exceso de peso es más frecuente de lo que pensamos y en muchas ocasiones es uno de los motivos que nos pueden llevar a aumentar el ejercicio físico respecto, vamos a decir, a etapas de nuestra vida anteriores, ¿no? Puede ser una buena motivación. Ese descenso en el peso, bueno, mejor dicho, no en el peso, sino en la acumulación de grasa corporal, hace reducir, hace disminuir también esa inflamación. ¿Os acordáis? Seguro que habéis oído hablar de la famosa inflamación crónica de bajo grado asociada al exceso de peso que altera el funcionamiento de nuestro organismo, teniéndolo siempre en alerta y que afecta directamente también a las articulaciones, provocando lo que se denomina o lo que podría llegar a desarrollarse a largo plazo como una osteoartritis. Bueno, realmente ese exceso de peso, ese aumento de la inflamación, a poco peso que disminuyamos, no es un tema ya solo de peso que soportan las articulaciones, que también evidentemente cuando el exceso es más grande, pero a poco exceso de peso, ese proceso de inflamación crónica ya está presente, es decir, ya tenemos más papeletas para que aumente esa sensación de dolor o de molestias a nivel articular con el ejercicio físico. En segundo lugar, algo que es muy importante y que probablemente nos aporta una de las mayores mejorías en ese dolor articular es fortalecer los músculos que rodean a esa articulación. Por ejemplo, si a mí me duelen las rodillas, realizar ejercicio de fortalecimiento de la musculatura de las piernas me va a ayudar a mejorar ese dolor articular. Es como si dijéramos que le ponemos unos tensores, ¿no?, a un sitio donde se está produciendo un aplastamiento. Si yo ayudo a sujetar esas estructuras, evidentemente se produce menos roce, menos aplastamiento, menos dolor. Todo esto evidentemente iría relacionado con mejora del ejercicio físico, para lo cual necesitamos también, para obtener un buen rendimiento, una buena dieta, una buena alimentación
que evite el consumo de alimentos proinflamatorios, como puede ser un exceso de azúcares refinados, un exceso de grasas también refinadas, un déficit a nivel energético. Y esto puede parecer extraño, ¿verdad? Decimos, no, si tengo que bajar de peso, tengo que hacer un déficit en mi cantidad de energía. Bueno, realmente, si yo la estrategia la hago de otra manera, voy a mejorar mejor más rápido mis articulaciones. No hago ese déficit nutricional, cambio esos alimentos proinflamatorios por alimentos frescos y naturales, y al mismo tiempo mejoro o aumento el ejercicio físico orientado, como os he dicho, a mejorar esas estructuras que sujetan mis articulaciones. Es decir, voy a conseguir reducir esa grasa corporal o ese exceso de peso con una estrategia que no me obliga a reducir esa cantidad de energía, ya que lo que pretendo, además de mejorar ese exceso de peso, es mejorar mi estructura muscular. Por lo tanto, necesito esa energía, el total de esa energía. Podríamos decir que son estrategias un poco particulares, ¿no? Que en este caso estarían orientadas a mejorar ese dolor articular, a evitar que me duelan las articulaciones cuando estoy realizando ejercicio físico. Y en realidad, como lo que yo vengo a hablaros sobre todo es de alimentación, vamos a ver qué alimentos nos ayudan a mejorar ese dolor articular al mismo tiempo que realizamos el resto de estrategias que nos ayudan, como os digo, a reducir la inflamación y también a mejorar el soporte, es decir, la estructura que mejora el funcionamiento de esa articulación. Dentro de los alimentos o de esa pauta nutricional que evita el consumo de alimentos proinflamatorios, recordar, azúcares refinados, grasas refinadas, son, vamos a decir, que los dos grupos de alimentos más proinflamatorios que generalmente llegan a nuestra dieta a través de alimentos procesados, con lo cual, primer cambio, como os he dicho, más alimentos frescos y naturales. Si además quiero mejorar aún más ese efecto antiinflamatorio de la dieta, pues ahí tengo que hacer una mayor selección, al menos temporal, hasta que mejoren mis articulaciones. En primer lugar, una buena fuente de ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio demostrado y que mejora la salud de mis articulaciones. La mejor fuente, pescados azules de pequeño tamaño. Por ejemplo, si tuviese que hacer una elección, serían las sardinas, que las puedo consumir en fresco o también enlatadas. Si vais a elegir sardinas en conserva, que sean chiquititas, para que os las podáis comer enteras y además tenéis un aporte extra de calcio a través de su consumo, y por supuesto sin aceites vegetales, es decir, a veces esas sardinillas es mejor que sean al natural o en escabeche o en salsa de tomate que en aceite de girasol o simplemente en aceites vegetales de dudosa procedencia. Con lo cual ahí tendríamos ese primer alimento que nos va a ayudar a mejorar ese dolor articular. Además tenemos otras fuentes de ácidos grasos omega 3 y en este caso destacaríamos, por ejemplo, las semillas de lino. Son las que más ácidos grasos omega 3 contienen, pero igual nos resulta más fácil incluir en la dieta las semillas de chía que las de lino. En ambos casos, trituradas. Aumentamos también el aporte de ácidos grasos omega 3 que en conjunto con los del pescado hacen aumentar ese efecto antiinflamatorio. En siguiente lugar tendríamos el consumo de alimentos como las frutas ricas en vitamina C, que también nos hacen aumentar o mejorar la síntesis de colágeno y al mismo tiempo la regeneración
de esos cartílagos o esas articulaciones. Por lo tanto, naranjas, kiwis, frutos rojos, melón, son frutas que deberían formar parte de la dieta de cualquier persona que tenga problemas articulares, ya que siempre consumo diario, os recuerdo, de vitamina C, porque no la acumulamos, siempre nos van a ayudar a tener ese punch, ese extra, vamos a decir, de vitamina C para mejorar esas articulaciones. Por otro lado, podríamos tener también un consumo adecuado, vamos a decir diario o frecuente, de crucíferas o de alimentos que nos proporcionen ácido sulfúrico, no iba a decir, pero no, son compuestos sulfurados. Mi cabeza a veces me juega malas pasadas cuando os voy contando las cosas. Bueno, esos compuestos sulfurados que están presentes de manera natural en el ajo, en la cebolla, en las verduras de la familia de las crucíferas, también tienen un efecto antiinflamatorio en las articulaciones. De hecho, se utilizan incluso en forma de suplemento para mejorar esos dolores articulares. Y un alimento del que nos solemos olvidar muchas veces y que tiene mucha importancia en este caso también para la mejora de nuestras articulaciones son las especias. Dentro de las especias, asociados a esos compuestos sulfurados, podríamos incluir con mayor frecuencia ajo en polvo y cebolla en polvo, que son muy fáciles de utilizar y no nos dan nada de trabajo, y por supuesto cúrcuma y jengibre, que son dos de las especias con mayor potencial antiinflamatorio, demostrado científicamente además. De hecho, los suplementos de cúrcuma se utilizan muchas veces en deportistas para mejorar la inflamación general, la que se produce también por el daño muscular de los entrenamientos, vamos a decir, para evitar ese sobreentrenamiento. Y en estos casos nos podría sustituir a otros antiinflamatorios farmacológicos. Por lo tanto, ahí tenemos ese efecto. Si lo añadimos a la cocina, en efecto, vamos a decir, en baja cantidad, baja dosis, pero acumulativo. Algo que muchas veces nos ayuda a mejorar también esa salud de las articulaciones. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de su importancia. Lo podemos añadir a la cocina o podemos utilizar también infusiones de cúrcuma que además nos ayudan a mejorar la hidratación, fundamental para la salud de esos cartílagos y de esas articulaciones, que son un detector rapidísimo también de una, vamos a decir, deshidratación sostenida en el tiempo, por pequeña que sea. Son estructuras que acumulan gran cantidad de agua. Si como deportista no tienes una buena pauta de hidratación y estás sufriendo un mínimo, una cantidad muy pequeña de deshidratación, podría estar afectando también a la salud de tus articulaciones. Así que ten en cuenta esa importancia también de la hidratación en tu pauta habitual. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.